Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro en el que intentamos construir una ruta de comprensión de estos escenarios en los que nos estamos moviendo. Había anunciado que para esta jornada íbamos a abordar como concepto el miedo. La idea es la idea que guía todos estos encuentros es que es a partir de la comprensión, o por lo menos de la reflexión, si no la comprensión, por lo menos la reflexión sobre los conceptos, podemos comunicarnos, podemos entendernos, podemos superar las, digamos, todas esas limitaciones que nos va presentando ese intento de acercarnos con un poco más de certeza, con un poco más de comodidad a lo que somos. En esa medida, abordar el concepto de miedo, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo ahora, resulta fundamental. Entonces, vamos a ver cómo ese miedo como concepto, primero es interesante ver las diferentes formas en que lo nombramos, o en que se nombra también en otros contextos el miedo, pero más allá de la manera en que se nombra el miedo, resulta fundamental entender lo que representa y en lo que se ha venido convirtiendo el miedo en nuestra sociedad, particularmente ahora en esta sociedad del terror que vivimos en pleno siglo XXI, mucho más a la luz de una contingencia como esta que ha motivado de alguna manera estas reflexiones en las que nos estamos encontrando. Entonces, ¿qué es el miedo? Desde una visión psicologicista, el miedo es una emoción. A mí no me gusta mucho pensarlo como una emoción, en tanto que las emociones están generalizadas, es decir, todo lo que hace el ser humano está tocado por emociones. Yo siempre me acerco a este tipo de conceptos más bien desde la experiencia afectiva o efectiva, en tanto que es el efecto, es el resultado de una cantidad de situaciones, de escenarios y de circunstancias. Entonces lo primero que tendríamos que pensar es cómo el miedo es nombrado. Y al miedo lo nombramos, por lo menos en las lenguas latinas, a partir de un concepto que viene del latín, que es el metus, ¿cierto? Pero eso es muy interesante también pensarlo, porque en otros contextos el miedo adquiere una connotación que para nosotros, los latinos, los que hablamos idiomas, lenguas romances, tiene una, tiene una situación bien particular y es que se nombra como pavor, o como pánico, o como terror, o como fobia. Entonces, un poco acercándome a la primera pregunta que va surgiendo aquí, que Caterine plantea, sentimos miedo porque somos seres vivos que nos sabemos finitos. Es decir, que en algún momento podemos morir, que podemos terminar esta existencia. Es decir, el miedo es la primigenia reacción frente a la sensación de inseguridad. Ahí está el primer asunto. El miedo es el resultado de la inseguridad que tenemos frente a... Es decir, el miedo es la necesidad o es la representación por excelencia de la necesidad de controlar, de sentirnos dueños de sentirnos cómodos en perder esa seguridad, perder esa comodidad, perder esa sensación eh, de control genera miedo. Pero el miedo es compartido, por supuesto, por otro tipo de especies. Los animales también experimentan miedos y corren por eso. Pero vamos a ver. El asunto del miedo o con el miedo es cómo lo convertimos en algo mucho más que el mismo miedo. Es decir, el miedo lo convertimos
en mercancía. Vendemos miedo o compramos miedo. Digamos que ese es el primer escenario. Otro asunto es que lo convertimos en un dispositivo de control. Lo convertimos en una estrategia para lograr otro asunto. El miedo es múltiple y depende siempre de los intereses que tenga un grupo o un individuo que se piensa, porque el miedo es reflexivo necesariamente. Entonces vamos a empezar por nombrar algunos miedos que pueden ser básicos. La primera pregunta, la que hacía Caterina, ¿miedo a qué? Es importante. ¿Miedo a qué? Digamos que el miedo original, el primigenio de todos, es el miedo a la naturaleza. Le tenemos miedo a la naturaleza, le tenemos miedo al trueno, a la crecida del río, a la avalancha. Ahí hay miedo, por supuesto, y es un miedo totalmente natural, ¿cierto? Ahí hay un miedo que necesitamos aprender a controlar para poder para poder establecernos, para poder quedarnos en algún escenario cualquiera que hayamos elegido. Digamos que ese es el primer miedo, ya volveremos sobre él. Hay otro miedo que a mí me gusta mucho la manera en que lo nombra Canetti en Masa y Poder. Dice que uno siente miedo de ser tocado, ¿cierto? Uno siente miedo de ser tocado del otro. Uno siente miedo del otro, de la multitud. También siente miedo a la soledad, por supuesto. No solamente a la multitud, sino a la soledad. Y ese miedo a la soledad es muy frecuente, muy recurrente, particularmente ahora en este contexto. Se generan una cantidad de temores que tiene que ver con eso, el miedo a la soledad. ¿Y por qué le tenemos miedo a la soledad? ¿Cuál es ese otro monstruo terrible? ¿Cuál es ese Edipo que va asomando allí, que me llena de terrores y que me enfrenta con esa esfinge y me pide verdades para que yo le tenga miedo a la soledad? Hay un miedo tremendo al aislamiento, ya no a la soledad, sino a la solitud, a esa otra soledad que es impuesta por, no a la que yo elijo, ¿cierto? De donde yo me retiro, sino a la que me impone otro. Ahí hay un miedo también espantoso. Hay un miedo al sí mismo, a eso que me habita, a eso que soy, a eso que me brota cada vez que las distracciones, hay una palabra muy bonita para pensarnos en esto, que es cada vez que el entretenimiento falta. Cada vez que no tengo ni la radio, ni la televisión, ni el internet, ni el libro, ni la bulla, ni al otro. Cada vez que no tengo en qué entretenerme, ¿cierto? Lo que habitan son miedos, surgen miedos. Habrá quien llega a la casa y lo primero que hace es poner bulla. O quien tiene que dormir con la televisión prendida para escuchar un susurro que le haga experimentar la sensación de compañía porque le aterra literalmente estar solo. Cuando utilizo esos términos, digamos que el llamado es muy, muy bonito en términos mitológicos, porque todo ese miedo se sigue nombrando, a pesar de que es un fenómeno contemporáneo como lo estamos viviendo hoy, la manera en que lo vivimos hoy, siempre lo nombramos con mitología, ¿cierto? Que el pánico que tenemos, ese pánico viene del dios Pan, ¿cierto? De dios inmundo, feo, que espantaba a las niñas por allá en los bosques. Y como el dios se llamaba Pan, pues, pánico. Pero también está ese otro que es hijo, y esto es bien importante para otro tipo de miedo que abordaremos más adelante, que es el hijo de la guerra. El dios de la guerra tiene dos hijos, que son Phobos y Terror, o Daimon, ¿cierto? Phobos y Terror. Y era muy interesante pensarlo, o resulta fundamental entenderlo hoy, para pensar el miedo como mercancía, o el miedo como dispositivo de control, porque antes de cada guerra, en la mitología, el dios de la guerra enviaba a sus dos hijos, Phobos y Terror, a generar, digamos, para que sembraran lo que ellos son, la fobia y el terror.
¿cierto? Iban como dos especies de perros de avanzada y esa fobia y ese terror eran, digamos, el primer escenario dantesco del miedo que genera la guerra. Entonces miren que de allí vamos tomando todos estos nombres, todos estos conceptos a través de los cuales nos comunicamos hoy para manifestar esa inseguridad que experimentamos frente a. El miedo también se siente frente a la fuerza y no necesariamente a la fuerza física. El primer miedo del que hablábamos era el miedo de la naturaleza y ahí hay una cosa bien interesante porque esa fuerza también puede venir de la naturaleza. Que de allí hay un asunto muy bello en Kant y es que él lo nombra como esa experiencia de lo sublime, ¿cierto? Una experiencia de terror, de pánico, de miedo, pero también de imposibilidad de retirarnos de la contemplación de eso otro que nos supera en la humanidad propia. ¿Cierto? Eso es lo que llama sublime. No sé si alguna vez ustedes han tenido la experiencia de pararse detrás de una ventana o quizás en un lugar seguro, en un balcón, a contemplar una tormenta. Esa sensación que se experimenta de querer salir corriendo, pero también de querer quedarse mirándola, a eso es a lo que llamaríamos sublime, una experiencia que nos supera en fuerza, pero que a la vez nos cautiva. Y el miedo también es eso, por eso también el miedo es mercancía, ¿cierto? Compramos miedo, hay quien compra la experiencia de entrar a la casa del terror, a la casa de los espantos. Hay quien compra la experiencia de un juego en el que sabe de antemano que se va a estar asustando. Hay quien compra la experiencia de subirse a la montaña rusa o a esos juegos de parque en el que se experimenta el miedo. Entonces mire que el miedo también es una mercancía en ese sentido, voluntaria. Usted va y lo compra. Usted va y lo compra. Usted va y se enfrenta al tigre o al león o a la serpiente en el zoológico y se le para ahí al ladito y usted sabe que el vidrio o la reja lo va a mantener salvaguardado, pero experimente ese miedo. Y uno a qué va al zoológico sino a sentir cosas, a sentir emociones, a experimentar con ese temor que le genera lo salvaje aparentemente controlado en, por ejemplo, un zoológico. Entonces allí hay una forma de mercancía que se llama miedo. Hay gente que va a las películas y que adora ese tipo de películas de terror y ese tipo de películas en las que asesinan y matan. Y hay miedo allí, miedo mercancía. ¿Cierto? Hay otros miedos, en cambio, de los que pretendemos tomar distancia. ¿Cierto? Hay trabajos, oficios, en los que el miedo es una constante, ¿cierto? El que está trepando montañas, el que está atravesando ríos, el cazador de cocodrilos, el que nada con tiburones. Son trabajos que necesariamente me ponen en contacto directamente con el miedo, ¿cierto? Pero el mismo miedo, digamos que a otra escala, es el que experimenta quien va a presentar un examen. El que va a presentar un parcial, un final, el que va a sustentar una tesis, el que va a ir a una entrevista porque necesita el trabajo, necesita acceder a un determinado espacio. Allí también está el miedo. Es decir, tenemos miedo, y este me parece muy interesante, que es esta forma del miedo al miedo. ¿Cierto? Es que tenemos miedo de tener miedo o de reconocer que tenemos miedo y en esa medida entonces hacemos cursos para el manejo de las emociones y para el manejo del miedo y cómo controlo el miedo que le tengo a los perros o a las arañas o a las serpientes o a las entrevistas o el miedo a volar o el miedo a nadar. Entonces nos entrenamos para dejar de sentir miedo como si el miedo no fuera una parte integral de nuestra existencia como seres vivos, ¿cierto? Quizás el asunto aquí sería aprender a vivir con el miedo. Pero aprender a vivir con el miedo como aprendemos a vivir con el oxígeno, o como aprendemos a vivir con las flores, o como aprendemos a vivir con otro tipo de especies o de sensaciones, ¿cierto? Porque
claro, Marlon dice, no, es que se trata de adrenalina. ¿Y qué es la adrenalina sino la respuesta fisiológica que experimentamos frente a una acción o a una situación que nos genera miedo? Ahora, bueno, tal vez habría algo de razón en eso de que el miedo nos genera placer también. No a todos, no a todos. Hay quienes experimentan placer en arriesgar la vida, ¿cierto? Y lo hacen constantemente, lo hacen con frecuencia, se enfrentan al miedo y allí se salen como revitalizados, ¿cierto? Que se tira en paracaídas de un avión, ¿cierto? El que está escalando un edificio sin arnés y sin ningún tipo de protección está apostándole a una forma de miedo que le genera placer. Ahora, ¿cuál es el asunto? Quizás un psicoanalista aquí tendría mucho que decir, en tanto que nos pondría, teóricamente por lo menos, en consonancia con cuál es esa búsqueda que estoy haciendo de la muerte en la frecuente realización de actividades que ponen en riesgo mi vida. Habría que buscar, ¿cierto? Habría que pensarlo quizás desde allí. Pero digamos que los miedos entonces, o el miedo más bien como emoción, se convierte en miedos en la medida en que vamos transitando y vamos reconstruyendo nuestras experiencias sociales. Individualmente los miedos siempre van a ser los mismos, individualmente, pero social y colectivamente cambian, se transforman, se vuelven un asunto totalmente distinto, en tanto que la misma sociedad, el grupo, el colectivo, la comunidad, empieza a diseñar nuevas estrategias del miedo. Y cuando lo digo así, a diseñar nuevas estrategias del miedo, es porque la sociedad misma entendió, desde muy temprano, quizás desde sus orígenes, que el dispositivo de control, de ordenamiento y de disciplina más efectivo es el miedo. Es el miedo. Entonces aprendemos por miedo. Nos relacionamos por miedo o dejamos de relacionarnos por miedo. Yo no sé ustedes, hay tímidos como yo que hace mucho tiempo sentían miedo terrible de hablarle a una posible pareja. Qué miedo hablarle, de pronto me dice que no. Y entonces me muestra otro miedo, miedo al compromiso. O de pronto me dice que sí. Entonces el miedo terrible pues a la muerte, a la tragedia, al fin de determinados procesos. Entonces, no se trata simplemente de pensar el miedo como una reacción instintiva frente a, sino también como una construcción colectiva que nos permite educar, que nos permite enseñar, que nos permite formar, comprar, vender, elegir. Todo esto lo hacemos a partir del miedo, porque tenemos o porque no tenemos o porque no queremos tener miedo. Ahí es un asunto muy complicado porque ese es el tránsito precisamente que estoy tratando de proponer ahora. Cómo ese miedo pasa de una simple experiencia vital, ¿cierto? El miedo originalmente es eso, una experiencia vital, a un dispositivo de control, ¿cierto? ¿Cómo se viste usted? Por miedo, ¿cierto? Es un asunto, miedo a el rechazo, o miedo a no ser aceptado, o miedo a no ser reconocido. Porque come usted. ¿Qué come usted? Tengo miedo a determinadas enfermedades o a determinadas deficiencias. Y en esa medida el miedo está constantemente como un compañero. Pero, y digamos que allí es hasta cierto punto natural ese miedo. El truco es cuando ese miedo ya se lo presentan a usted como un impositivo a través del cual lo conducen a determinadas prácticas o a determinados consumos. Entonces usted por miedo termina eligiendo gobernantes, por ejemplo. Por miedo termina tomando distancia de ideologías, de prácticas, de emociones, de sentimientos, por miedo. Entonces usted dice, hombre, a mí me han dicho que estos que se visten de este color se comportan así y por lo tanto tengo que tenerles miedo, les tengo que tener miedo y les tengo miedo y tomo elección. Y entonces aparecen otros miedos que son bien interesantes de pensarlos hoy. Quizás ustedes, como la mayoría de los occidentales,
están cerca de la televisión de manera constante y ahora último mucho más, y pueden ver cómo se generan de manera disfrazada los miedos que sirven de dispositivo de control. Hay programas de televisión como Alerta Aeropuerto, en el que está poniéndose de manifiesto el pánico que tienen determinados grupos sociales, por ejemplo, frente al inmigrante. Tenemos miedo que entren aquí y entonces establecemos una cantidad de estrategias, de mecanismos, de dispositivos, de tecnologías para evitar que entren, para evitar que atraviesen la frontera o que burlen en el aeropuerto a las autoridades o lo que lleven en la maleta, que en la maleta no vayan a llevar determinadas cosas. Ahí hay una forma de miedo que nos están vendiendo a través de la televisión. Nos venden miedo a través, por ejemplo, de esa condición socioeconómica que es la pobreza. Hay que tenerle miedo a los pobres. Que los pobres no vayan a venir porque los pobres son esto, más esto, más esto, y entonces los llenan de características o de condiciones o de calificativos negativos. Entonces hay miedo a la pobreza. Y entonces, en dos sentidos. Uno, como que los pobres son el enemigo. Ahí hay un asunto gravísimo. Las sociedades contemporáneas occidentales, sobre todo las que eligieron en algún momento o pretendieron elegir un modelo como el capitalista, le tienen pánico a la pobreza. No por la pobreza, sino por los pobres. Y entonces los pobres son feos, son sucios, son cochinos, son brutos, son bla, 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 bla. Los llenan de condiciones negativas porque se les tiene miedo a los pobres, pero a la pobreza también. Y entonces a usted desde que nace, desde el colegio, desde la guardería le están diciendo que tiene que ser una persona de éxito, que tiene que tener un buen trabajo, que tiene que ahorrar. ¿Todo para qué? Para que no vaya a ser pobre. Porque ser pobre es malo, es terrible, es una cosa espantosa, es ser una especie de monstruo social. Enseguida volveremos sobre ese asunto porque me parece interesante cómo la sociedad diseñó todo un esquema que hoy nos permite camuflar ese miedo. Quiero decir, a finales del siglo XIX y comienzos del XX hubo una práctica muy generalizada, que era la de pensar que la pertenencia a me hacía digno de un concepto que es muy interesante, ya no se usa casi, que es el de honra. Me volvía honrado. Es decir, la gente me honraba a mí, me rendía pleitesía en la medida en que yo perteneciera a. ¿Y perteneciera a qué? A los no miedos, a los éxitos, es decir, a los puntuales, ahorradores, cumplidores, respetuosos, trabajadores. Yo hacía parte de ese grupo y entonces en esa medida era un sujeto honrado y por lo tanto en la escuela, cualquiera que fuera la institución de escuela, en cualquier nivel o en cualquier grado, tanto como en la empresa, me formaban, me educaban en valores y en condiciones de éxito. Es decir, yo soy exitoso, imagínense, esto hace 100 años, soy exitoso en la medida en que trabaje, en que produzca, en que me deba a un oficio y ese oficio me da formas comportamentales. Entonces yo como médico, me visto como profesor, camino como sastre, hablo como albañil, todas esas cosas las daba un oficio y en esa medida el peor enemigo de la sociedad, el gran miedo de la sociedad, de esa sociedad, era el vago. La vagancia era un delito. Era sancionada porque se le tiene miedo al vago. ¿Y por qué se le tiene miedo al vago? Porque el vago no está inscrito en ningún esquema, en ningún escenario, en ninguna institución que lo moldee, que le dé determinadas prácticas, que le dé comportamientos reconocidos y aceptados por los demás. Digamos, ese escenario a mí me parece muy interesante, porque es la productividad lo que me aleja aparentemente del miedo y me señala a quienes le tengo que tener miedo. Se le tiene miedo al vago, porque el vago se viste como vago,
come como vago, habla como vago. ¿Qué quiere decir? No trabaja, no produce. Y le tenemos miedo a quien no produce porque no hace parte de esos ideales de éxito, de progreso, de desarrollo que se nos han venido implantando para generarnos miedo. Y que se nos implantan además con mecanismos de miedo, con dispositivos de miedo, de terror. Digamos que esa primera sociedad que se debe a esos esquemas de pseudocapitalismo va a transformarse y cambia lo que podríamos llamar los valores, por lo tanto la percepción del miedo. Porque si en un primer momento ese valor era el trabajo, en esa segunda sociedad el gran valor va a ser la exhibición, el consumo. El consumo, ¿cierto? Yo soy un sujeto de éxito al que me deben reconocer, me deben aplaudir, me deben acoger, porque consumo, ¿cierto? Porque yo vivo en determinado barrio, porque yo utilizo determinadas marcas, porque yo asisto a determinados espacios o escenarios o instituciones, porque yo me he visto con estos diseñadores. Y ahí había un asunto de reconocimiento. ¿Y a quién le teníamos miedo? Al que no era capaz de vestirse así o de asistir así. Hubo un momento en ciudades como Medellín, por ejemplo, en el que la cosa más espantosa que podía pasar en términos emocionales era reconocer que se vivía en una comuna. Complicado eso porque Medellín está administrativamente constituido a partir de comunas. Pero entonces el término comuna representaba agresividad, violencia, pobreza, miseria, sicariato, una cantidad de cosas que perfectamente se podían encontrar y se pueden encontrar todavía hoy hasta en los estratos más altos y hasta en las familias que se consideran a sí mismas como una especie de prototipo del bien y de las familias más play y la crema innata. Pero digamos que el gran miedo era eso. Yo no puedo contratar o no puedo juntarme o no puedo hacerme amigo de la gente de determinados sectores. Era un asunto de consumos. Y miren que ahí estaba el miedo. El miedo estaba justamente. Usted no puede ir a determinados barrios porque son peligrosos. Hay que tenerle miedo. Asimismo, y ahí tendríamos que volver un poco a ese primer miedo, al miedo ancestral, que es el miedo a la naturaleza. No, es que usted no puede salir por la noche. Por la noche le pueden pasar una cantidad. La noche se embaraza. La noche lo atracan. La noche le hacen cosas. La noche no tiene nada que ver con eso. ¿Cierto? Hay un asunto y es cómo utilizamos la naturaleza todavía hoy para generar miedos. Entonces, esa sociedad que fundó el miedo, o los valores, o el valor, o la valentía, o el reconocimiento, o la aceptación tranquila en el consumo, también quebró, ¿cierto? También dejó de funcionar en términos totales. Y le dio paso, y este es quizás el punto más tenaz de pensar en esto, a una sociedad de la exhibición. Si en un primer momento yo podía ser importante, reconocido y un sujeto tranquilo, en la medida en que trabajara y pudiera mostrar mi carnet o mi uniforme o mi pertenencia a una empresa o a una institución o a un oficio, pues ustedes veían que la sastrería llamaba Sastrería Hernández e Hijos. Y un día sabía que los Hernández eran sastres, por lo tanto se comportaban como los sastres. Igual podía pasar con cualquier otro oficio. Pero luego, cuando se pasó a ese otro esquema social de reconocimiento del consumo, ya no importaba el apellido, importaba la marca, el barrio, el sector, el costo de aquello con lo que yo me representaba socialmente, en la medida en que uno veía que alguien vivía en determinados barrios. No, es gente de bien. Y mire que la expresión es muy peligrosa. La gente de bien vive en... Hay una transformación. Digamos que toda esa aparición de la tecnología o de las nuevas tecnologías, toda esa disposición que hace la internet y que hacen todas estas usos masificados de los dispositivos electrónicos, cambian y entonces ya lo que me importa no es la marca, eso no tiene nada que ver. La forma de reconocerme y de superar el miedo es
La exhibición. Hay una sociedad de la exhibición que ya no busca una ética de la productividad, como en la primera sociedad de la que hablaba, ni una ética del consumo, como en la segunda, sino que ahora lo que hay es una estética de la exhibición, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué ahora yo soy lo que soy? Pues porque me exhibo, porque me muestro, porque esto, digamos, la manera de existir hoy es en las redes sociales. Si usted no está en las redes sociales, si su empresa no está en las redes sociales, ¿cómo es que dicen ahora? Hay quienes le tienen miedo al lenguaje, y entonces hay palabras que no usan o no utilizan porque les resultan complicadas. Por ejemplo, no utilizan la palabra rebuscadores. ¿Qué significa? Que hacen marañas para conseguir plata. Ahora se llaman disque emprendedores. ¿Usted qué emprendimiento tiene? Vendo empanadas. Es un rebuscador. Pero hay un pánico al lenguaje también que nos ha llevado constantemente a pensar que en la medida en que no nombramos al monstruo, el monstruo desaparece. Ese juego de los niños en el que se les tapan los ojos por un momento, seguimos creyendo de esa manera, un asunto muy inocente. Creemos que si no nombramos la injusticia, entonces la injusticia desaparece. Que si no nombramos la pobreza desaparece. Entonces pretendemos, por ejemplo, aplanar curvas del coronavirus simplemente a partir de la negación de la prueba. Ah, no, es que no hay nada que me pueda demostrar. Ah, no, sí, ahí está la realidad, ahí está el enfermo, ahí está el muerto, ahí está la cantidad de pacientes que no pueden acceder. Pero mire que ahí hay otra forma de miedo también, un miedo a la enfermedad. Y por ese miedo a la enfermedad, a usted le venden, por ejemplo, hoy es una cosa, por lo menos para mí, sorprendente todavía. Y es que por el miedo a la enfermedad la gente volvió a consumir hierbas, ¿cierto? Entonces ahora tragan espinacas y una cantidad de cosas verdes que habían pasado de moda simplemente porque al consumirlas evado el miedo a esa cantidad de químicos que me vende el mismo mercado. Entonces, el mismo mercado le vende los químicos, pero también le vende las hierbas naturales. Y además le vende el curso en el que le enseñan a dejar los químicos para volverse vegano, vegetariano o cualquiera de esas vertientes del pensamiento y del comportamiento que hay ahora y que lo que ponen de manifiesto son miedos. Hay un miedo que nos lleva entonces a vivir en una prevención, en un estado de alerta, de prevención total, prevención con el otro. En el otro cómo se viste, dónde vive, cómo se mueve, cómo se comporta, qué escucha, qué consume, para saber si tengo que tener miedo frente a él. ¿De qué color es? Hay un miedo tremendo también a eso, que es el que genera, por supuesto, un asunto que habría que abordar con mucho más detenimiento, que es el que genera todas esas fobias al otro. Entonces, no, los de determinada etnia son peligrosos. Ponen en peligro mis convicciones, mis creencias, mis prácticas, mi economía, mis formas de vida, mis formas comportamentales, porque es un otro simplemente, porque es indígena, o porque es negro, o porque es mujer, o porque es religioso, o porque practica determinado culto, o determinadas convicciones. Le tenemos un miedo tremendo a eso, ¿cierto? Y eso nos lo están vendiendo hoy todo el tiempo. No es gratuito. Y creo que en esto hay una práctica bastante enfermiza. Y es cómo ese miedo nos ha llevado a la uniformización. Entonces pretendemos que todo el mundo tiene que uniformarse. Y que los que tengan uniforme son los buenos. Eso es maravilloso pensarlo. Y que los que tienen uniforme son los buenos. Y digo, pero ¿cómo así? Ah, sí, vea, si se pone uniforme, entonces, cuando ustedes ven en las películas, los que tienen el uniforme, esos son los buenos, los que no lo tienen, esos son los malos. ¿Y por qué no se ponen uniforme? Porque piensan distinto, porque sienten diferente, porque discrepan, porque no creen en lo mismo que ese otro grupo. Y en ese sentido seguimos creyendo eso. Y eso ha llegado a un punto tan absolutamente enfermizo y peligroso, además, socialmente, que uno encuentra
que las facultades de educación de ciencias sociales y humanas están empezando a usar uniformes. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si el uniforme lo primero que pone de manifiesto es la ausencia de individuos? Es la pertenencia a un colectivo que comparte convicciones, prácticas, ideas y que no está dispuesta o que no acepta por lo menos el pensamiento independiente. El uniforme es eso. Cuando usted ve el equipo no piensa, no tiene alma individual, tiene un alma colectiva y se mueve como colectivo. Y en esto es muy bonito. Michel Serres tiene un libro maravilloso que se llama Los Cinco Sentidos, y en uno de sus capítulos nos plantea una historia muy bella de cómo en los equipos hay un alma que es colectiva, en la cual el sujeto, el individuo más bien, desaparece. Ya usted no piensa, ya tiene que jugar para el grupo y el grupo y el grupo y el grupo y el grupo decide por usted, piensa por usted, hace por usted, actúa por usted, y cuando a usted lo lesionan, entonces el grupo se hace el pendejo, se hace a un lado, ya no sirve. Entonces, en la empresa, usted trabaja para la empresa, vive para la empresa, madruga para la empresa, consume para la empresa, vive para la empresa, y cuando usted se jubila o lo echan, usted desaparece para la empresa. Y creo que allí es donde aparecen estos, digamos, esa reflexión sobre lo que compromete, por ejemplo, que las facultades de ciencias sociales y humanas en las universidades se uniformen. O más originalmente, como en los colegios se ponen uniformes. ¿Para qué se ponen uniformes en los colegios? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Diferenciarse de establecer, sí, el libro de Serres, sí, yo sé quién lo tiene, establecer claramente la diferencia entre el nosotros y el los otros. Y entonces se la pasan peleando los de un colegio con otro colegio. ¿Por qué? Por el uniforme. Por el uniforme, simplemente. Por eso es tan bonito esa democratización maravillosa que se genera en una playa. Todo el mundo está en traje de baño y ya, y no hay posibilidad de uniforme ni de nada de eso. La marca, pero la marca es, con la arena se pierde. Pero miren cómo allí en esa uniformidad, en esa uniformización, ¿cierto? Lo primero que hacemos es perdernos a nosotros mismos, es dejar de ser, es no ser individuos, es comenzar a ser cardumen, colectivo, a ser parte de una manada que no nos toma en cuenta, ¿cierto? El que se pone uniforme se pierde a sí mismo. La primera manifestación de pérdida de libertad o de autonomía es ponerse un uniforme. Y por eso es tan interesante, por ejemplo, la moda. Como la moda lo que intenta es, en un discurso de autonomía, de libertad y de independencia, uniformar a todo el mundo. Y todo el mundo termina poniéndose la misma marca, la misma camisa, o el mismo pantalón, el mismo color, o los mismos aretes, el mismo sombrero, simplemente porque está o escuchando la misma música, bailando los mismos ritmos. Allí hay un miedo también muy, muy bonito que habría que explorar en determinado momento, y es como, por ejemplo, la música ha terminado por convertirse en un instrumento de control social. O sea, pues, a través de la música usted lo controla, usted tiene que escuchar determinadas músicas, y es tan interesante como trágico, por ejemplo, subirse a un bus o subirse a un sistema de transporte masivo en el que le ponen a usted, le imponen unas músicas, y en el que usted no puede ir a decirle al conductor, oiga, hágame el favor y quite esa música o bájele volumen porque a mí no me gusta, no le gusta, bájese. Entonces, o se uniforma o se baja, ¿cierto? O el vecino que llega y pone la música a todo volumen porque cree que toda la sociedad, todo el grupo, todo el colectivo debe escuchar exactamente el mismo ritmo, la misma canción y al mismo volumen y a la misma hora y con la misma emoción que él. Tiene miedo de que tiene que imponerse a través de un dispositivo como ese. O de que tiene miedo el otro, ¿cierto? Que soporta eso, o que no busca otros escenarios. Entonces allí hay digamos, todo un escenario para pensar los miedos, que es muy interesante porque el miedo es eso, es un instrumento de poder,
¿cierto? Con el que se controla, con el que se desconoce al otro y con el que se somete a. Para eso se utiliza el miedo, ¿cierto? Si usted no lee este documento y me hace esta tarea hasta tal hora, entonces usted pierde el semestre. Si usted no se aprende esta canción y la recita públicamente, entonces, o más acorde con estas redes sociales. Si usted no se quita la ropa y me manda una foto, entonces se acaba eso. Hay otra forma de miedo también, ¿cierto? Ese miedo a no ser incluido, a no ser vinculado, a no ser reconocido, a no ser aceptado. Yo inclusive puedo invitarlos a hacer varios ejercicios con los cuales ustedes podrían precisar mucho más todo este asunto. Y es, por ejemplo, hacer un listado de los miedos. ¿A qué es que se le tiene miedo? Y entonces terminan siendo los miedos más o menos como los sueños. ¿Cierto? El miedo, es decir, o como la política, están metidos en todo. Los miedos están metidos en todo, se le tiene miedo absolutamente a todo, aunque algunos los aprendemos a controlar, inclusive controlamos miedos a través de otros miedos. Es muy interesante pensar, por ejemplo, que una sociedad que tiene miedo a la inseguridad, un grupo, un barrio, un colectivo, un edificio, que tiene miedo a la inseguridad, lo primero que hace es pensar en cámaras, como si un dispositivo le confiriera determinada especie de fuerza, de poder, de control, de valor para superar el miedo. Entonces uno va a las universidades, a los centros médicos y todo está lleno de cámaras por todos lados. Inclusive la gente ya trata de evadir la cámara más bien, que se supone que está ahí para que la gente esté más tranquila. O sea, particularmente a mí las cámaras me espantan. Donde quiera que yo llegue, veo cámaras, yo empiezo a sentir, carajo, me están invadiendo, me están controlando, me están midiendo. Hay sectores de las distintas ciudades en las que uno llega y dice, siéntase protegido, usted está siendo vigilado por satélite. La primera reacción siempre es mirar como para todo, ¿dónde están? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde me están vigilando? Ya empieza uno frente a la cámara, en lugar de sentir esa seguridad, que se supone que es el fin para el que se instala la cámara, a sentirse controlado, a sentirse vigilado, a sentir que eso no tiene lógica humana, por lo menos humana no la tiene. Entonces, en lugar de buscar fortalecer la confianza entre los habitantes o entre los miembros de un colectivo, lo primero que se hace es que se traen cámaras, se traen sensores, se traen luces inteligentes. Hay otros que tienen miedos más terribles, seguramente nacidos de la cochina conciencia que deben tener, que contratan es guardaespaldas. Y entonces usted puede ver un tipo que anda con 70, 80, 100 guardaespaldas y que para sentirse seguro. Pues si se sintiera seguro no necesitaba guardaespaldas. Y si fuera un asunto de guardaespaldas, entonces todos tendrían que andar con guardaespaldas. Pero no hay una sensación más maravillosa que estar uno tranquilamente sin que nadie lo esté atosigando, ¿cierto? Entonces, contratar guardaespaldas, por ejemplo, tener guardaespaldas o hacer alarde de un esquema de seguridad para sentirse importante, lo que está demostrando es el miedo tan espantoso que se le tiene a los otros, pero también el miedo tan espantoso que se tiene del sí mismo. O sea, ¿qué cosas he hecho yo tan espantosas, tan terribles, que no puedo andar libremente entre mis semejantes? Tengo que guardar distancia y para eso utilizo un poco de armas y de dispositivos. ¿Cierto? Hay miedos que son culturales, también que son muy, muy bonitos, ¿cierto? Y es el pasador o el pestillo que tiene la puerta o que tienen las ventanas. Pues muestran un miedo que es ancestral. Entonces no hay cosa más complicada que acostarse a dormir con la incertidumbre si la puerta quedó bien cerrada. Quienes tenemos la fortuna de vivir en el campo, pues ya no sufrimos de eso, pues, en determinados lugares, no necesitamos de eso, no sufrimos de ese miedo. Yo duermo con la puerta abierta y me da lo mismo, lo único que puede entrar es el frío del amanecer y ya. Pero en la ciudad uno no puede hacer eso, en la necesidad uno tiene que poner
pestillo, pero además alarma, pero además reja, pero además pagarle a un vigilante para que esté pitando toda la noche, ¿cierto? Demostrándome que sí, ahí hay alguien, no estoy solo. Ahí hay un asunto que tiene que ver con todos estos, con estos miedos, ese miedo a la prevención total. Usted puede que no haya hecho nada y va por un centro comercial o va en un banco y mide sus actos. ¿Cómo tengo que comportarme para que de pronto no vayan a pensar que yo llevo algo sospechoso? O sea, todo ese terror colectivo ha llevado a que nos comportemos, a que actuemos de maneras absolutamente absurdas, en las que no necesariamente somos nosotros, sino que somos el resultado de la suma de miedos que nos han venido inculcando, que alimentamos todos los días, pero sobre todo que aprovechan otros para someternos, para ponernos en el lugar del comprador, ¿cierto? Para comprar rejas, para comprar alarmas, para comprar dispositivos, para comprar... Eso es tan absurdo que usted puede comprarse el teléfono que le gusta y de inmediato, por miedo, se compra un plástico para forrarlo porque le da miedo que se le raye. Le da miedo que se le rompa, que se le caiga. Usted va a comprar a un almacén y le dice, vea, usted va a comprar este televisor o va a comprar esto. Antes de que lo compra, ya le están vendiendo el seguro que le garantice que esa compra le puede reivindicar el 70% o el 75% del valor en el caso de que se le dañe. Es decir, hay un asunto de los miedos que están allí totalmente. Esa necesidad de pedir garantía para todo. Lo que me está diciendo es, tengo miedo que se dañe, no confío en el otro es un pillo, el otro es un maldado y el otro se puede comportar como soy yo. Puede actuar con tan mala voluntad o tan mala fe como la que tengo yo. Entonces, como vemos, y es un poco la intención hoy, es abrir este asunto del miedo como una posibilidad múltiple, diversa, para profundizar, ¿cierto? Para empezar a experimentar, por lo menos reflexivamente, las distintas fases, distintas condiciones, escenarios que el miedo tiene en nosotros y cómo nos va obligando a transformarnos. Un asunto como este del aislamiento, confinamiento, pandemia, como quieran nombrarlo ustedes a estos días en que han tenido la posibilidad de vivir con ustedes mismos y con lo que son, lo que despierta esencialmente son miedos, miedos de los que nadie quiere hablar, más allá de las dos instancias más sencillas, ¿cierto? La médica y la política. Todo el mundo habla de la pandemia en términos de lo médico y en términos de lo político. ¿Y lo humano qué? Y esta pandemia en términos humanos, ¿qué está dejando? Este aislamiento en términos sociales, ¿qué nos está dejando? ¿Dónde están las reflexiones? A mí me encantaría ver cómo hay tantas reflexiones sobre lo humano, sobre lo colectivo, sobre lo social, para tratar de abordar esta situación como lo hay desde lo médico y desde lo político o desde lo económico. Todo el mundo está preocupado, carajo, y la plata, y la empresa, y el empleo. Sí, pero ¿y lo humano dónde está? ¿Y dónde están las emociones que usted ha experimentado aquí? ¿Dónde están sus experiencias que como ser humano lo han venido habitando en estos días en relación con usted mismo o con su pareja o con su familia o con sus mascotas, con su propio entorno? Usted como ser humano, ¿qué hay allí? ¿Cuáles son los miedos que están emergiendo allí o que usted está tratando de suplir a través de determinados dispositivos o a través de determinados productos? Lo más interesante de esta pandemia fue como cuando se estaba empezando a generar el ruido, la gente corrió a comprar papel higiénico. Las filas para comprar papel higiénico y los rollos que uno veía pasar por todos lados de papel higiénico en cantidades alarmantes, uno decía, pero ¿por qué no están comprando arroz? ¿Por qué no están comprando libros, revistas? Porque la compra tiene que ver con el papel higiénico, o sea, ¿qué es lo que quieren limpiar? ¿Qué es lo que quieren tratar de aparentar
con esa compra excesiva de algo que se va a ir directamente a la basura, ¿cierto? Y ahí tal vez aparecería otra vez ese miedo a la pobreza, ¿cierto? Que es, yo tengo que mostrar que tengo tanta solvencia que puedo comprar hasta para tirar a la basura. Pues es una lectura todavía muy inicial, pero que espero poder profundizar con todos ustedes. Muy bien, hasta aquí por ahora. Los espero el próximo lunes a las 5 de la tarde, como se nos está volviendo tradición, para profundizar un poco sobre este tema y sobre tantos otros que nos están convocando estos escenarios de reflexión. Feliz resto de jornada.